Es una disciplina vigente. Es decir, que en algún momento pudiese cambiarse, sí. Es decir, que en algún momento en la iglesia occidental los sacerdotes pudiesen casarse, en teoría sí. Escúcheseme bien, en teoría sí, porque es una disciplina eclesiástica, no es de derecho divino. ¿Podría cambiarse en algún momento? Sí. Hasta ahora los papas lo han mantenido y bendito sea Dios, porque es una riqueza enorme. ¿Por qué en el rito oriental se casan los sacerdotes? ¿Ejercen o no el ministerio? Por supuesto que ejercen el ministerio católico por convicción, por supuesto que sí. Es solamente una cuestión de tradición litúrgica y tradición canónica. ¿A qué me refiero? Hay lo que se conoce en la Iglesia Católica el derecho divino y el derecho eclesiástico. Pongan atención, por favor. Derecho divino y derecho eclesiástico. El derecho divino es todo aquello que viene directamente de Dios y que la Iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiarlo, modificarlo. El derecho eclesiástico, en cambio, proviene de la Iglesia, normalmente inspirado esto por el Espíritu Santo, pero que la Iglesia determina con las llaves de Pedro, pues ciertas cuestiones temporales, históricas, ciertas cuestiones que no se desprenden directamente o que no son esenciales al depósito de la fe, pero que se inspiran en ello, evidentemente, en la fe y en el depósito de la fe, para luego dar una normativa, unas indicaciones, unas directrices. Por ejemplo, derecho divino es que Dios es el creador del mundo. Derecho divino es que el Señor en esta creación del mundo ha querido una iglesia que sea visible e invisible. Derecho divino ha querido un romano pontífice. Derecho divino ha querido que el sacerdote celebre la Eucaristía y se haga presente realmente el Señor en la misa, ¿no? Son ejemplos. Derecho divino, el Señor mandando a los apóstoles en el ministerio de la reconciliación, que lo que perdonen aquí en la tierra será perdonado en el cielo y lo que no se perdone aquí en la tierra no será perdonado en el cielo. Eso es de derecho divino, eso nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie ni nunca. Eso es eterno. En cambio, el derecho eclesiástico puede cambiarse. De derecho divino es que el varón sea sacerdote, no la mujer. Pero de derecho eclesiástico es que este varón solamente en Occidente no se case. Es decir, que sea célibe. Pero ya que hay un derecho canónico para Occidente y hay otro derecho canónico que es para Oriente, entonces el derecho canónico de Occidente, el nuestro, nos dice a los sacerdotes que tenemos que permanecer célibes. En cambio, el derecho eclesiástico de la Iglesia de Oriente, también católica, dice que ellos sí pueden ser casados. Es decir, que los casados pueden ser sacerdotes. Y que los sacerdotes, ya siendo sacerdotes, si son célibes, no se pueden casar. Y que normalmente para llegar a obispos solamente son los sacerdotes célibes. Esto no es derecho divino, es decir, que el Señor no lo ha dicho. Esto no ha venido de la boca de Jesucristo. Eso no ha venido de revelación divina pública. Esto no. Esto es solamente una disciplina eclesiástica, ¿sí? Que se ha conservado, que se ha ido fraguando en los primeros años del cristianismo y que se ha consolidado luego ya después del primer milenio y que luego se ha hecho una normativa para toda la iglesia de Occidente. Pero ojo a esto, es una normativa, porque si vamos a la Sagrada Escritura, vemos claramente que los sacerdotes en el principio se casaban. Inclusive los obispos también tenían mujer, ¿no? Entonces, esto es una revelación divina que el sacerdote sí puede casarse, según se ha vivido en la historia de la iglesia. Es una posibilidad, pero de derecho eclesiástico la iglesia ha determinado esto por algunas razones. Entre ellas están justamente el hecho de poder entregarse por completo al servicio a los demás y porque fue una práctica que los mismos sacerdotes comenzaron a tener. Nadie les obligó. Se hizo disciplina porque los mismos sacerdotes querían vivir célibes, vírgenes para el Señor.
Inspirándose en este deseo de los propios sacerdotes, y ya que lo vivían así y era un gran testimonio, la Iglesia luego determina una directriz. Primero fue una vivencia y luego fue una directriz. Por ello, siempre se ha dicho, los papas siempre han mencionado que el celibato sacerdotal es una disciplina siempre temporal, o mejor dicho, una disciplina suscrita a la historia presente, o también se suele decir vigente. Es una disciplina vigente. Es decir, que en algún momento pudiese cambiarse, sí. Es decir, que en algún momento en la Iglesia occidental los sacerdotes pudiesen casarse, en teoría sí. Escúcheseme bien, en teoría sí, porque es una disciplina eclesiástica, no es de derecho divino. ¿Podría cambiarse en algún momento? Sí. Hasta ahora los papas lo han mantenido y bendito sea Dios, porque es una riqueza enorme. El Papa Francisco inclusive él ha enfatizado que durante su pontificado él no va a cambiar la disciplina del celibato sacerdotal. Si es que quiere hacer un papa en el futuro, él tiene la libertad de hacerlo, considerando siempre muchos aspectos. Sin embargo, él ha dicho, el Papa Francisco, que él no quiere cambiar en su pontificado esto. Pero, insisto, lo dice así, no lo quiero cambiar porque es una disciplina solamente eclesiástica que tiene una inspiración divina hermosísima, hermosa, valiosa, enorme. Por supuesto que sí, y esperamos que no se cambie, esperamos que se mantenga porque es un tesoro enorme. Sin embargo, siendo transparentes, hablándoles con la verdad, ya que es de derecho eclesiástico, esto podría cambiar. Disculpen que redunde tanto, suelo hacerlo así para que quede claro y no tengan dudas o vean claro lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces ahora sí te digo, cristiano, católico por convicción, la iglesia en Occidente, en Oriente, pues tiene sacerdotes casados y lo ejercen totalmente, como cualquier otro sacerdote, porque son realmente sacerdotes y no van en contra de absolutamente nada de derecho divino. No van absolutamente en contra de nada. En la iglesia occidental nosotros hemos seguido el consejo de San Pablo que dice que si pueden, pues no se casen, que hacen mejor, para que su corazón sea indiviso, entregado solamente al Señor, y es la experiencia y es inclusive la cultura que hemos recibido nosotros aquí en Occidente. Si tú vieses a un sacerdote casado, te choca aquí en Occidente. ¿Qué está pasando? En Oriente es algo normal, porque también es una cuestión cultural. Y entonces, si es que llegase a pasar aquí en Occidente que los sacerdotes se pueden casar, habrá mucho choque. Y sin embargo, ustedes ya lo saben. Esto, si se da, quizá en unos 100 años, 200 años, no lo sé, quizá nunca se va a dar, esperamos que nunca, pero si llegase a darse en nuestro tiempo, pues sencillamente uno tendría que saber que esto es posible, porque no es de derecho divino, sino de derecho eclesiástico. Ok,